Hay sonidos que forman parte de nuestro ADN cultural. El crujido de una puerta en una casa vacía, el silbido del viento que parece susurrar un nombre, el llanto de un bebé en la mitad de la noche. Pero hay un sonido, un lamento, que trasciende el tiempo y el espacio. Un quejido que ha helado la sangre de generaciones enteras, a lo largo y ancho de un continente. Es un grito que no nace de los pulmones, sino del alma rota de una madre. Un grito que busca algo que jamás podrá encontrar. Esta noche, no vamos a hablar de un simple fantasma. Vamos a desenterrar la historia de un arquetipo, de un símbolo nacido del dolor y la conquista. Esta noche, vamos a seguir el rastro de sus lágrimas. Hoy desvelamos el llanto que ahogó al río. Imaginen por un momento una noche sin luna. El aire es pesado, húmedo, y el único sonido es el murmullo constante del agua de un río cercano, que corre oscuro y denso como la tinta. Están en su cama, a punto de caer en el sueño, cuando un sonido lejano rompe la monotonía. Al principio es sutil, casi imperceptible, podrían confundirlo con el viento entre los árboles. Pero luego se hace más claro. Es un llanto de mujer, cargado de una angustia tan profunda, tan palpable, que les eriza la piel. El llanto se acerca, y con él, una frase repetida hasta el infinito, una pregunta desesperada que flota en la oscuridad. ¡Ay, mis hijos! Esa es ella. La han escuchado. Y una vez que la escuchas, su historia se ancla a tu memoria para siempre. Porque la historia de La Llorona es mucho más que un cuento para asustar a los niños que se portan mal. Es una herida abierta en el alma de Latinoamérica. Para entenderla, primero debemos sumergirnos en la versión más conocida, la más contada al calor de las fogatas y en las reuniones familiares. La historia de una mujer llamada María. En un pueblo perdido en el tiempo, durante la época del virreinato, vivía esta mujer. No era noble ni rica, pero poseía una belleza que, según decían, podía detener el corazón de los hombres. Su cabello era tan negro como la noche más oscura, sus ojos profundos guardaban misterios, y su figura era tan esbelta como un junco a la orilla del río. María era consciente de su belleza, y la usaba, con orgullo, y quizás con un poco de arrogancia. Un día, llegó al pueblo un caballero de alta cuna, un hombre español, rico, apuesto, y con el poder del mundo en sus manos. Quedó instantáneamente cautivado por la belleza de María, la cortejó con regalos, con promesas, con palabras dulces que ella nunca antes había escuchado. Y María, deslumbrada por la atención y la posibilidad de una vida mejor, se enamoró perdidamente de él. En contra de los deseos de la familia del caballero, se casaron, y por un tiempo, su vida fue un sueño hecho realidad. De esa unión, nacieron 2 hijos, 2 niños, que se convirtieron en el centro absoluto del universo de María. Los amaba con una ferocidad y una ternura que rozaban la obsesión. Eran la prueba viviente de su amor, la mezcla de su sangre humilde con la sangre noble de su esposo. Pero el tiempo, como el río, desgasta hasta la piedra más dura. El caballero, su esposo, comenzó a cambiar. La novedad del amor prohibido se desvaneció. Empezó a pasar largas temporadas fuera de casa, viajando por negocios, o eso decía. Las visitas se hicieron más cortas, su cariño más frío. Volvió a frecuentar los círculos de la alta sociedad, rodeado de damas de su misma clase, de su misma sangre. Y en esos círculos, María y sus hijos mestizos eran una vergüenza, un secreto que debía ocultarse. El hombre comenzó a avergonzarse de ella, a recordarle su origen humilde, a tratarla no como su esposa, sino como un error de juventud. El corazón de María se fue llenando de grietas, y por esas grietas se coló el veneno del resentimiento y los celos. Veía cómo el amor de su esposo se desviaba hacia sus hijos, los únicos a los que todavía trataba con algo de afecto, quizás porque llevaban su sangre noble, y en su mente retorcida por el dolor, empezó a verlos no como el fruto de su amor, sino como el único lazo que todavía unía a ese hombre con ella. Un lazo que, si se rompía, quizás le devolvería la atención exclusiva de su amado, o quizás, simplemente, quería destruir lo que él más amaba, así como él había destruido su corazón. Una tarde, mientras el sol se teñía de rojo sangre, el esposo regresó solo para anunciar la peor de las traiciones. La abandonaba para casarse con una dama de la alta sociedad,
una mujer digna de él. Esa fue la última gota. La cordura de María se quebró en 1000 pedazos. Cegada por una furia y una desesperación que no eran de este mundo, tomó a sus 2 pequeños hijos de la mano. Los llevó a la orilla del río, ese mismo río que había sido testigo de sus encuentros secretos, de sus promesas de amor eterno. Los niños, inocentes, reían, pensando que era un juego. Pero en los ojos de su madre no había juego, solo un vacío oscuro y terrible. Sin una palabra, sin un grito, los empujó hacia la corriente. Vio sus pequeños cuerpos luchar contra el agua, escuchó sus gritos ahogados, vio cómo la oscuridad del río se los tragaba para siempre. En el instante en que el último de sus hijos desapareció bajo la superficie, un silencio sepulcral cayó sobre la escena. Y en ese silencio, la razón volvió a María. Como un rayo que parte un árbol, la comprensión de lo que había hecho la aniquiló. El horror la consumió. Corrió por la orilla, metiéndose en el agua, gritando sus nombres, arañando la corriente con las manos, pero el río no devuelve lo que toma, solo le devolvía el eco de su propio grito desesperado. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Algunas versiones de la leyenda dicen que vagó durante días sin comer ni beber, vestida con el mismo vestido blanco que ahora estaba sucio y desgarrado, hasta que su cuerpo se rindió y cayó muerta de pena a la orilla del mismo río. Otras, más oscuras, cuentan que, incapaz de soportar la culpa, se hundió en las mismas aguas en las que había ahogado a sus hijos, buscando una muerte que no le traería paz. Pero su historia no terminó con su último aliento. Al llegar a las puertas del más allá, se le negó la entrada al descanso eterno. Una voz celestial le preguntó por sus hijos, y ella, con el alma desgarrada, solo pudo responder que no sabía dónde estaban. La sentencia fue implacable. No descansarás hasta que los encuentres. Y así fue condenada. Su espíritu, su alma en pena, quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, obligado a vagar por toda la eternidad, buscando a los hijos que ella misma asesinó, repitiendo el lamento que se convirtió en su identidad. ¡Ay, mis hijos! Este es el esqueleto de la leyenda, pero los detalles, la carne que recubre estos huesos, son lo que le da su poder aterrador. Hablemos de la anatomía de este espectro. Primero, y lo más importante, su lamento. No es un simple grito. Quienes afirman haberlo escuchado, lo describen como un sonido antinatural, que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Es un sonido que no viaja a través del aire, sino que parece nacer directamente dentro de tu cabeza. Y con él viene la regla más famosa y aterradora. Si la escuchas lejos, casi como un susurro, ten cuidado. Significa que está muy muy cerca de ti. Su grito es un eco invertido, una trampa auditiva del inframundo. Si, por el contrario, la escuchas fuerte y claro, como si estuviera justo al lado de tu ventana, puedes respirar aliviado. Significa que su alma en pena está lejos, lamentándose en otra parte. Este detalle añade una capa de terror psicológico insoportable. Te obliga a dudar de tus propios sentidos, a temer tanto el silencio como el sonido. Luego está su apariencia. Casi todas las versiones coinciden. Una figura alta, esquelética, envuelta en un vestido blanco y andrajoso. El blanco, símbolo de la pureza y de su vestido de novia, ahora está manchado, corrompido, representando su inocencia perdida y su crimen. Su rostro es un misterio aterrador. Algunos dicen que no tiene rostro, solo un vacío oscuro bajo su velo o su largo cabello negro y enmarañado. Otros afirman haber visto una calavera o el rostro descompuesto de una mujer ahogada, con los ojos vacíos, llenos de lágrimas de lodo. No camina, se desliza, flota a pocos centímetros del suelo, como si la tierra misma la rechazara, como si estuviera condenada a no volver a tocar el mundo que profanó. Y finalmente, sus dominios. Siempre está ligada al agua. Ríos, lagos, canales, acequias, incluso las fuentes de las plazas de los pueblos. El agua es el escenario de su crimen y el instrumento de su pecado. Es su tumba y la de sus hijos. El agua, en muchas culturas, es un portal, un límite entre mundos, y ella está atrapada en ese umbral, vagando por las orillas, buscando eternamente entre los juncos y las piedras. Se dice que su presencia hace que el agua se agite y que los animales callen. Los perros aúllan de una forma particular cuando ella está cerca. No ladran, sino que gimen de puro terror. Pero, ¿de dónde viene realmente esta historia?
¿Nació simplemente de la mente de una mujer atormentada en la colonia? La respuesta, como casi todo en Latinoamérica, es mucho más compleja y antigua. Para encontrar la verdadera raíz de La Llorona, debemos viajar mucho más atrás en el tiempo, a un mundo que existía antes de la llegada de las carabelas, antes de la cruz y la espada. Debemos viajar al corazón del imperio azteca. Los mexicas, el pueblo que dominaba el Valle de México, tenían un panteón de dioses complejo, y a menudo, aterrador. Entre ellos, había una deidad fundamental, Cihuacóatl, cuyo nombre significa mujer serpiente. Cihuacóatl no era una diosa cualquiera, era una de las deidades más antiguas y poderosas. Era la patrona de las mujeres que morían en el parto, las Cihuateteo, a quienes se honraba como a los guerreros caídos en batalla. Era una diosa de la tierra, de la maternidad, pero también de la muerte y los malos presagios. Según los códices y los relatos de los cronistas españoles, como Fray Bernardino de Sahagún, uno de los 8 presagios funestos que anunciaron la caída de Tenochtitlan fue, precisamente, la aparición de Cihuacóatl. Se decía que por las noches se la escuchaba vagar por las calles de la gran ciudad, vestida de blanco, lamentándose con un grito que helaba los huesos. ¡Ay, mis hijitos! Pues ¿a dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Sus hijos, en este contexto, eran el pueblo azteca. Su llanto no era por un crimen pasado, sino por una tragedia inminente, la conquista, la destrucción de su mundo. La conexión es escalofriante. Una mujer de blanco que llora por sus hijos por la noche, presagiando la muerte. ¿Les suena familiar? Cihuacóatl es, sin duda, la abuela prehispánica de La Llorona. Cuando los españoles llegaron e impusieron su cultura y su religión, no destruyeron por completo las creencias antiguas. En su lugar, se produjo un fascinante proceso de sincretismo. Los viejos dioses no murieron, se transformaron, se vistieron con ropajes católicos. La figura de Cihuacóatl, la diosa madre que llora por la destrucción de su pueblo, fue reinterpretada bajo la óptica del pecado cristiano. Su lamento profético se convirtió en un lamento de culpa. Su figura divina se transformó en la de una mujer mortal, María, castigada por el peor de los pecados, el filicidio. La advertencia sobre el futuro se convirtió en una condena por el pasado. La Llorona nació de la fusión de la mitología indígena y la moralidad católica colonial. Y en este crisol cultural hay otra figura histórica que a menudo se entrelaza con la leyenda, la Malinche. Doña Marina, o Malincín, fue la mujer nahua que sirvió como intérprete, consejera y amante de Hernán Cortés. Para muchos, es una figura controvertida. Algunos la ven como una traidora, la mujer que vendió a su pueblo a los conquistadores. Otros, como una superviviente increíblemente inteligente que navegó un mundo violento y fue, en esencia, la madre simbólica de una nueva nación, la nación mestiza. La leyenda popular, a menudo cruel, la castiga. La asocia con La Llorona como una mujer que traicionó a sus hijos, a su propia sangre, entregándolos a los españoles. Su supuesto arrepentimiento por esta traición se manifiesta en ese llanto eterno. En esta versión, el lamento ¡ay, mis hijos!, adquiere una dimensión política y racial. Es el llanto por una identidad perdida, por la violencia de la que nació el México moderno. Así, La Llorona no es una, sino muchas. Es Cihuacóatl llorando por el fin de una era. Es María llorando por su crimen pasional. Es la Malinche llorando por las consecuencias de la conquista. Es el lamento colectivo de una nación traumatizada. Y como toda leyenda poderosa, ha mutado y se ha adaptado a cada rincón donde ha echado raíces. Aunque la versión mexicana es la más famosa, La Llorona vaga por toda América Latina, y en cada lugar, su historia tiene matices distintos. En Guatemala, por ejemplo, la leyenda es muy similar, pero allí se la llama María. La historia cuenta que su esposo la abandonaba para irse de juerga, y en un ataque de celos, ella ahogó a su hijo en el río. La diferencia es que, en la versión guatemalteca, se la describe con la capacidad de transformarse. A los hombres borrachos y mujeriegos se les aparece como una mujer hermosa y seductora. Cuando se acercan, atraídos por su belleza, ella se da la vuelta y revela su rostro de caballo en descomposición o una calavera, volviéndolos locos de terror. Aquí, su función como moraleja para los hombres infieles es mucho más explícita. En Colombia, se mezcla con otras leyendas locales.
En algunas regiones, se dice que era una mujer que tuvo un romance con un soldado durante la guerra y que, para ocultar la deshonra de un hijo ilegítimo, lo ahogó. Su castigo es vagar por los ríos y las llanuras, y se dice que su llanto anuncia la muerte o la desgracia para quien lo escucha. En Venezuela, la Llorona es una mujer que mató a sus hijos porque le impedían estar con el hombre que amaba. Su espíritu persigue a los niños que desobedecen a sus padres y se alejan de sus casas por la noche. En esta versión, su rol como el Coco o el Bogeyman es mucho más pronunciado. Incluso en Estados Unidos, en las comunidades con profundas raíces hispanas del suroeste, como en Nuevo México, Arizona o Texas, la leyenda está increíblemente viva. Las historias se cuentan de generación en generación, adaptadas a los paisajes locales, a los arroyos y canales de la región. Esta capacidad de adaptación es la que la mantiene viva. La Llorona no es un personaje estático, es un lienzo en blanco sobre el que cada comunidad proyecta sus miedos más profundos. El miedo a la pérdida, a la traición, a la locura, a las consecuencias de nuestros actos. Pero, ¿por qué nos sigue fascinando y aterrorizando después de más de 500 años? Porque la Llorona encarna miedos universales y cumple funciones sociales muy claras. A un nivel primario, es una historia de terror perfecta, un fantasma, un crimen horrible, un sonido espeluznante en la noche. Juega con nuestro miedo a la oscuridad, a la soledad y a lo desconocido que acecha justo fuera de la luz de nuestra hoguera. Es una advertencia física: no te acerques al río de noche, no salgas solo, no te alejes de casa. Para los niños, es la herramienta de disciplina definitiva. Pórtate bien, o vendrá la Llorona a llevarte. Pero a un nivel más profundo, la Llorona es un arquetipo psicológico. Es la encarnación de la madre terrible. La maternidad se asocia casi siempre con el amor incondicional, la protección y el sacrificio. La Llorona invierte este arquetipo de la forma más violenta posible. Es la madre que, en lugar de dar la vida, la quita. Este acto contra natura es lo que la hace tan profundamente perturbadora. Representa el colapso del orden natural, el fracaso del instinto más básico. También funciona como una compleja advertencia moral, especialmente desde una perspectiva histórica y patriarcal. Para las mujeres, la leyenda ha sido utilizada como una advertencia contra la pasión descontrolada, los celos y la desobediencia a la estructura familiar. María es castigada no solo por su crimen, sino por ser una mujer que se dejó llevar por sus emociones hasta un punto destructivo. Para los hombres, como vimos en la versión guatemalteca, es una advertencia contra la infidelidad y el abandono de la familia. El hombre de la leyenda es el catalizador de la tragedia. Su traición y su irresponsabilidad desatan el infierno. Aunque él no es el fantasma, su pecado es el origen de la maldición. Y en su interpretación más amplia y poética, la Llorona es un símbolo de la propia identidad mestiza. Su llanto es el llanto por una pérdida irreparable. La pérdida de una cultura, la pérdida de una identidad pura, la pérdida de la inocencia. Es el dolor del nacimiento violento de un nuevo pueblo. Ella es la madre trágica de todos, vagando por un mundo que ya no es ni indígena ni español, sino algo nuevo y a menudo doloroso. Esta riqueza simbólica ha impedido que la Llorona se quede estancada en el folclore. Ha saltado con una vitalidad asombrosa a la cultura popular moderna, demostrando que su lamento sigue resonando con fuerza en el siglo XXI. En el cine, su figura ha sido una constante en el terror mexicano desde su edad de oro. Películas como La Llorona, de 1933, o La Maldición de la Llorona, de 1963, sentaron las bases de su representación visual. Más recientemente, Hollywood la ha adoptado, como en la película de 2019, La Maldición de la Llorona, parte del universo de El Conjuro. Aunque estas adaptaciones a menudo simplifican la leyenda para un público global, demuestran su alcance internacional. Pero quizás, donde su esencia se ha capturado de forma más poética, es en la música. La canción La Llorona es un estándar del folclore mexicano, una pieza de una belleza y una tristeza sobrecogedoras. Sus letras son ambiguas y poéticas, y no cuentan una historia literal, sino que evocan el sentimiento de pérdida y dolor asociados a ella. Interpretada por voces inmortales como la de Chabela Vargas, la canción se convierte en un himno a la desolación. Cuando Chabela canta, «Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío»,
Uno puede sentir el frío de la muerte y la soledad del espíritu errante. Incluso, en la animación, ha encontrado su lugar. En la película de Pixar, Coco, La Llorona es mencionada como parte integral del tejido cultural de la familia Rivera. Y más allá, la película guatemalteca La Llorona, de 2019, dirigida por Jairo Bustamante, utiliza la leyenda de una forma magistral como una alegoría del genocidio de la población indígena en Guatemala, demostrando la increíble plasticidad y potencia del mito para hablar de traumas contemporáneos. La Llorona, entonces, ha recorrido un largo camino. De ser el presagio de una diosa azteca, pasó a ser el alma en pena de una pecadora colonial, luego un cuento de disciplina para niños, y finalmente un poderoso símbolo de identidad, trauma y resistencia cultural que inspira arte de todo tipo. La próxima vez que estén cerca de un río, en una noche silenciosa, agudicen el oído. Quizás solo escuchen el croar de las ranas o el susurro del viento. Pero si escuchan un lamento lejano, un quejido que parece cabalgar en la brisa, recuerden su historia. Recuerden a la mujer que amó demasiado, que odió con la misma intensidad y que pagó el precio más alto. Recuerden que su búsqueda no ha terminado y que quizás, solo quizás, esta noche ha decidido buscar cerca de ustedes. Porque su llanto no es solo una historia. Para muchos, es una advertencia que sigue tan viva como la corriente del río, esperando a que alguien más la escuche en la oscuridad. Historias como la de La Llorona son las que nos recuerdan que el terror más profundo no siempre viene de monstruos con garras y colmillos, sino del dolor humano, de la culpa y del arrepentimiento que pueden ser tan eternos como la noche. Es el terror que se esconde en nuestra propia historia. Si te ha gustado este viaje a las oscuras aguas de la leyenda y no quieres que La Llorona te susurre al oído esta noche, ya sabes qué hacer. Dale a ese botón de me gusta para que la luz espante a las sombras. Suscríbete al canal y activa la campanita, así no te perderás ninguna de las pesadillas que desenterramos aquí, en tu rato de terror. Y lo más importante, déjame en los comentarios. ¿Conocías alguna otra versión de la leyenda? ¿Alguna vez has escuchado algo que no pudiste explicar en la noche? Comparte tu historia. Leemos absolutamente todo. Gracias por acompañarme en este descenso. Recuerden, a veces, las leyendas no son solo cuentos. Son ecos de verdades que se niegan a morir. Nos vemos en la próxima oscuridad.